Lo oculté de los militares durante semanas a un extraterrestre herido y a cambio él me contó sobre las noches que no pertenecen a ningún mapa. Antes de entrar en la historia, si te interesa escuchar relatos como este hasta el final, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un me gusta. Ayuda a que estas voces olvidadas sigan llegando. Quédate, porque lo que sigue fue contado por testigos que vivieron lo inexplicable en la estepa y prefirieron guardar su silencio durante años. La noche en que el cielo pareció romperse, Sadimbe estaba despierto junto al fogón. El sonido llegó primero como un rasgueo interminable, una música que no tenía notas para la radio vieja de su casa. El caballo, atado fuera del pajar, se inquietó hasta el punto de dar coces contra la cuerda. El perro de la familia, un mestizo áspero llamado Yumis, dejó de ladrar y miró al horizonte como si viera pasar sombras bajo la luna. En la lejanía, sobre el valle, una luz anaranjada cortó el manto estrellado, y el aire tuvo un sabor a metal y lluvia antes de que cayera, como si una pequeña tormenta hubiese venido sin nubes. Sadimbe, que conocía los ruidos de la gente y los de los animales, entendió enseguida que aquello no era de la estepa. Salió en pijama y botas, la camisa abierta por el frío, y caminó hacia la loma donde su rebaño pastaba en verano. La hierba crujía bajo sus pies, el viento traía el olor del estiércol seco y del heno. A 10 pasos descubrió el cráter, un cuenco de tierra humeante con madera chamuscada y vetas negras, y en el centro, apoyada contra una roca, la criatura. No era un animal que él conociera, pequeña en comparación con un hombre, con una piel que no era ni peluda ni lisa, sino como una tela húmeda, y una cabeza demasiado grande para su cuerpo. Tenía los ojos muy abiertos, brillando con un azul que no era el azul del cielo, sino algo más profundo, como el fondo de una olla vieja. Un zumbido suave salió de su garganta, y cuando Sadimbe se inclinó, la criatura extendió una mano hecha de dedos largos como palos finos y tocó su muñeca. Un calor extraño recorrió su brazo, una ventaja sin palabra, que caló hasta el hueso, y por un segundo, Sadimbe oyó algo que no eran palabras, un hilo de imágenes, luces como peces nadando en una noche líquida. No hubo pánico en él. La vida en la estepa le había enseñado a ordenar prioridades. Primero, asegurarse de los suyos, luego, entender lo que pudiera entenderse. Llevó a la criatura al pajar, le tendió mantas limpias y le dejó agua en una lata. No sabía si era un herido o un viajante, tampoco pensó en discursos ni en teorías. Pensó en su mujer y en la necesidad de no despertar a nadie. Tatiana, la hija pequeña de la vecina, a quien había prometido vigilar al volver de Porqueriza, observó desde la puerta con un osito de trapo en la mano. No se asustó, se acercó y puso su jurete junto a la criatura como quien ofrece pan. Sadimbe no informó a nadie aquella primera noche. Tapó la entrada del pajar con ramas y carboncillo para disimular huellas. Al día siguiente, cuando el sol cayó como una moneda vieja sobre la estepa, su esposa, una mujer de manos callosas y mirada clara, notó los cambios en la cocina. Latas vacías que no recordaban haber comprado, un jarro con agua que se consumía más rápido de lo habitual. No hizo preguntas al principio, conocía los silencios de su marido y la forma en que a veces su rostro se endurecía con un secreto, como la arcilla al secarse. Los primeros intercambios fueron de cuidados, curar quemaduras, limpiar heridas con el alcohol que Sadimbe había guardado para la fiebre del caballo, vendar una pata que se doblaba raro. La criatura comía con torpeza cosas que no eran comida, trozos de pan remojado, heno húmedo, las hojas de una remolacha arrancada. No hablaba, pero había comunicación. Sus ojos recorrían las manos de quien lo tocaba, aprendiendo nombres sin pronunciarlos. Cuando Tatiana le rozaba la frente con su palma, la criatura exhalaba un suspiro que olía a lluvia reciente. Sadimbe comprendió que la hospitalidad funcionaba también en los límites de lo conocido, la misma costumbre que uno ofrece a un vagabundo, a un perro enfermo o a quien llega con frío. Confiaron en el silencio de la casa y en la profundidad del invierno que cubría la aldea. Pero la lenta red de la administración soviética no tardó en tensarse. Ruidos de botas y camiones resonaban más cerca en las últimas comarcas. Se decía que habían hallado huellas extrañas en los campos, chispas en la línea del ferrocarril y transmisiones de radio que nadie reconocía.
Oficiales y soldados merodeaban, a veces en silencio, a veces preguntando por pérdidas de ganado o accidentes. Sadimbe abrió la puerta del pajar solo a quienes sabía que guardarían la boca. El veterinario del pueblo, un hombre esquivo que conocía más nombres de medicinas que nombres de santos, fue el primero en entrar con discreción. Observó al ser con las manos en los bolsillos y dijo en voz baja: «No trae marcadores humanos». Aunque no entendía la expresión, entendió el gesto. No era un animal doméstico. Miró las quemaduras, tocó el vientre con guantes y dijo que la criatura tenía señales de radiación o de frío extremo, palabra rota y técnica suficiente para imponer silencio. Él también se llevó una muestra de tela, un fragmento de lo que cubría la cabeza, guardándolo en un frasco y escondiéndolo en su casa, como quien guarda un recuerdo incómodo. Los días se volvieron una rutina de cuidado y de pequeñas alegrías. La criatura aprendió a sentarse junto al fuego, observando cómo la pareja pelaba patatas en silencio. Tenía gestos, pequeños movimientos que parecían repetir un aprendizaje. A veces se fijaba en los ojos de Tatiana y luego en el juguete. Hacía un rastro con los dedos sobre la madera como si dibujara círculos invisibles. Sadimbe, que no sabía leer libros, le narraba historias del lugar. Por las noches hablaba de su padre que iba con el rebaño hacia la llanura, de la primera vez que montó un caballo sin caerse y del nombre de las constelaciones que le enseñó un anciano. La criatura inclinaba la cabeza y, cuando él callaba, insertaba imágenes en su mente: luces horizontales, un mar de cuerdas de luz, manos numerosas que trabajaban en silencio, voces que no eran palabras y una nostalgia que sonaba como un instrumento afinado en una casa lejana. A cambio, la criatura ofreció su propio mundo, no en palabras, sino en noches sin sueño. Una madrugada, en la que la luna se escondía detrás de nubes que parecían endijas, Sadimbe se sentó frente a ella y pidió, sin saberlo, una respuesta a la soledad que le había perseguido desde la muerte de su padre. La criatura se acercó, puso la frente contra la suya y con un impulso lento dejó correr una imagen. No era la presentación de una civilización, sino una sensación que Sadimbe sintió como un relato hecho de luz. Le mostró ríos que no estaban hechos de agua sino de brillo, ciudades que respiraban como animales grandes y puertas que se abrían no con manos sino con intenciones. Habló de las noches que no pertenecen a mapas, lugares donde uno puede caminar entre cielos que se mueven y no tropezar con la tierra, donde las estaciones no pasan por tiempo sino por memoria. El intercambio no fue de palabras, fue de recuerdos. La criatura le dio un fragmento de su nostalgia y Sadimbe reconoció en ella una soledad que podía sentirse en la garganta de un hombre cuando no hay quien lo recuerde. La comunidad, sin embargo, vivía con miedo. Algunas vecinas notaron luces extrañas en los pastos y juraron no haber visto nunca nada igual. Otras, devotas y supersticiosas, pasaron por la puerta de Sadimbe dejando pan y rezos como si la criatura pudiera necesitar ofrendas. Llegó la hora en que se hizo imposible seguir ocultando por mucho más tiempo. Un niño del vecindario vio una sombra que se alargaba hacia el viejo molino y corrió a contarlo a su madre, que a su vez fue a la casa de Sadimbe con preguntas envueltas en sospecha. La mujer de Sadimbe les habló con calma y pidió que guardaran silencio, prometiendo compartir la verdad solo cuando fuera necesario. Un veterano del pueblo, de los que volvían con cicatrices de la guerra de Afganistán, dijo una vez en voz baja: «Lo protegeremos, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie». Aún así, la red estatal no perdona demoras. Las patrullas aparecieron con más frecuencia, oficiales con abrigos largos que no sonreían, que preguntaban por la presencia de extraños y por radiaciones en los campos. Cuando la información llega a las oficinas, cambia. Lo que era una luz y un ruido se convierte en objeto no identificado y en rumor de agente extranjero. Se oía hablar de la KGB en la estación de tren con voz ahogada y comenzaron a circular listas de control. Había que reportar. No reportar equivalía a mentir a la autoridad. Reportar equivalía a entregar. Sadimbe y su mujer discutieron una sola vez, a puerta cerrada, con la ropa colgada y la luz del candil temblando. Ella le dijo: «Si vienen, diré que nada vi».
No porque fuera valiente sin sentido, sino porque entendía la fragilidad de una vida campesina. Una denuncia podía llevar a registros, a confiscaciones, a interrogatorios que dejaban cicatrices más profundas que una herida física. Había historias de hombres llevados por días y regresados mudos. «Tenemos que decidir», dijo ella. Decidieron proteger, y con la decisión vinieron pequeñas renuncias. Menos tiempo en el mercado, visitas mentirosas a los familiares, explicaciones a los vecinos envueltas en medias verdades. La criatura se acostumbró a los rostros en los que había que leer la verdad entre las líneas. Hubo momentos de ternura que parecían robados a otra vida. Una tarde de finales de noviembre, cuando el cielo tenía la dureza de una cazuela de hierro, la criatura se sentó con Tatiana frente al fuego y, con un gesto, apartó la manta que cubría su regazo. Sacó de entre sus ropas un objeto pequeño. No era metálico ni de madera, modulaba una luz tenue. Tatiana, que jamás había visto algo tan delicado, sonrió y le ofreció un trozo de pan. La criatura le devolvió la sonrisa, Osadimbe creyó ver un gesto semejante, y por un rato el pajar fue una isla donde no existían los decretos del Estado ni las patrullas. Eran solo humanos y aquello que no lo era, compartiendo un instante de calma. Pero la calma se volvió tensa cuando un camión militar detuvo su marcha al borde de la aldea. Era inevitable. No fue una redada dramática. En los registros soviéticos, las acciones se ejecutaban con medida para que los acontecimientos quedaran impresos en papeles que luego nadie leería a fondo. Llegaron conductores serios, hombres que se acreditaban con papeles y sonrisas protocolarias. Preguntaron por una falla en la línea eléctrica cercana y por el ruido que la población había escuchado. Sadimbe envió a su mujer a comprar pan con la excusa de que no estaban en casa y se sentó en la cocina con la puerta entreabierta como si esperara a un vecino. Los oficiales tenían órdenes. No preguntaron por la criatura directamente, hablaron de seguridad, de pruebas, de riesgos biológicos. Un joven sargento, con los ojos aún mojados de haber visto demasiado pronto lo que no correspondía a su edad, preguntó por huellas y por la presencia de rastrojos quemados. Sadimbe respondió con la verdad parcial. Algo cayó en la loma, hubo un incendio pequeño. No dijo más. Había en la mesa entre ellos un cigarro apagado que nadie sacó del cenicero. El veterinario, con la cara pálida y la voz baja, les abrió la puerta del pajar con las manos temblorosas. Los oficiales miraron. No vieron la criatura. Sadimbe había decidido, en una madrugada en la que la luna estuvo ausente, llevarla a un refugio que solo los ancianos del lugar conocían, una vieja bodega subterránea que antaño guardó remesas de grano y que ahora yacía medio cegada por la tierra. La cubrió con sacos y bajó la escalera con la linterna apagada, guiándose por la memoria del paisaje. Fue un acto de fe contra la maquinaria, creer que un agujero podría ser más firme que órdenes. La criatura, que entendía la gravedad como un campo y la cercanía como sustento, se dejó llevar sin resistencia. En la penumbra, sus ojos brillaron como fósforos. Sadimbe le habló en voz baja, le acarició la cabeza y le dijo palabras que no eran prometedoras de salvación, solo de compañía. «Aquí estaremos un tiempo», murmuró. «No tengas miedo». La criatura apoyó la frente en su hombro y emitió un sonido parecido a una canción, un remolino débil que Sadimbe sintió en el pecho como cuando la madre canta para calmar a los niños. El descubrimiento de la bodega no sucedió de inmediato. Los oficiales hicieron preguntas, buscaron huellas, ordenaron cercos y charlas en las que la palabra protocolo apareció como una oración. Los vecinos miraban desde sus ventanas con temor y curiosidad. Nadie, fuera del pequeño círculo de complicidad, supo la verdad completa. Los días de vigilancia se multiplicaron. Un jeep que pasaba al amanecer, una patrulla que quedaba más tiempo al bordillo del pueblo. Los oficiales se entretenían en inspecciones superficiales, como si el miedo pudiera cubrirse con una rutina. Sadimbe se movía sin dejar rastro, cambiando la comida, tapando entradas, andando de noche con la cabeza agachada y la linterna apagada. Su mujer, por su parte, hacía la colada, atendía las visitas y fingía que todo era normal. Pero la vigilancia endurece. Una madrugada en la que el viento traía pedazos de nieve, un grupo de soldados rodeó la casa.
No fue un asalto, fue una maniobra calculada para provocar un error. Buscaron en el pajar, en la bodega, en los corrales. El veterano que había prometido proteger se interpuso con voz rota, jurando que no sabía nada. Los soldados no encontraron la criatura. Encontraron, eso sí, objetos que sugerían presencia. Restos de telas que no pertenecían al pueblo, marcas en la tierra que nadie supo explicar. Uno de los oficiales decidió que la búsqueda debía continuarse en la bodega vieja. Bajaron las escaleras con linternas que tallaban sombras en la madera húmeda. Aún así, no hallaron más que cajas vacías y un olor a humedad. Fue en aquel momento, cuando la situación amenazaba con romper la cordura colectiva, que ocurrió la desaparición. Sadimbe, en la penumbra, sintió que la criatura ya no estaba. No había rastro, ni huella, ni sonido. Había una ausencia profunda que era casi un objeto tangible. La manta doblada, el plato vacío, el rastro de dedos en la madera pulida. Nadie supo decir cómo se había ido. Algunos hablaron de una fuga nocturna. Otros, en voz aún más baja, dijeron que se lo habían llevado en secreto, que los oficiales no eran tan ingenuos. Pero nadie encontró pruebas. Los días posteriores estuvieron llenos de interrogatorios sin detalles violentos, preguntas que pretendían quebrar la memoria mediante la repetición y la fatiga. ¿Dónde estuvo usted entre tales horas? ¿A qué persona permitió entrar en su casa? ¿Qué objetos encontró? Sadimbe respondió con evasivas, y cuando la voz se le quebraba, decía que no recordaba con claridad. La esposa, que había aprendido a sostener la mirada de los interrogadores, contestaba con la firmeza de quien sabe la medida de su propio riesgo. El veterinario se cerró en una cortina de silencio profesional. Tatiana, que apenas contaba 7 años, fue llamada para declarar y dijo con inocencia que había visto algo que brillaba, que no le daba miedo. Sus palabras fueron registradas y archivadas como registros menores. Con el paso de las semanas, la intensidad disminuyó, y los papeles se amontonaron en estanterías gubernamentales. Para el Estado ya no era prioritario. Para la gente, sin embargo, la pregunta quedó colgando como una campana que nadie tocaba. ¿Qué fue aquella criatura? Los que guardaron silencio lo hicieron por miedo, por pacto comunitario o por una razón más íntima. No querían que lo que habían amado fuera convertido en noticia o en expediente. La memoria se convirtió en algo privado. Años después, cuando el país cambió y las fronteras mentales se transformaron, los testimonios salieron como monedas escondidas en la suela de un zapato. Tatiana creció con el recuerdo de la criatura que una vez se le acercó y la tocó con ternura. La mujer de Sadimbe tejió una manta que parecía recordar los patronos de aquella piel extraña. El veterinario guardó la pequeña tela en un cajón hasta que la muerte le pidió que la devolviera al polvo. Sadimbe envejeció con la estepa en las manos y la historia en la garganta. No buscó fama, no pidió reconocimiento. De vez en cuando iba a la loma donde se formó el cráter y se quedaba en silencio, mirando las noches que no pertenecen a ningún mapa. A cambio de su cuidado, la criatura le había regalado algo sencillo y profundo: la certeza de que la hospitalidad no es un gesto que se mide por la reciprocidad inmediata, sino por la obligación de preservar la dignidad de quien llega sin pertenecer. Sadimbe había aprendido que hay encuentros que no necesitan explicación para ser sagrados, que proteger a alguien puede ser la única forma de mantener la propia humanidad en tiempos en que el poder todo lo convierte en expediente. Las palabras que la criatura le dejó no eran instrucciones técnicas ni un manual de otra galaxia. Eran relatos de nostalgia, una geografía emocional que enseñaba a mirar el cielo no como un catálogo de objetos, sino como un lugar habitado por memorias. Esa nota, leída en voz baja junto al fuego de la cocina, cambió el gesto de algunas costumbres. Los vecinos empezaron a dejar, la noche del aniversario del cráter, pequeñas cosas sobre la loma: una cuchara sin estrenar, un trozo de tela con olor a lavanda, un zapato minúsculo. No lo llamaban rito, lo nombraban cuidado. Nadie vino en procesión, tampoco se hicieron discursos públicos.
Eran acciones hechas con la misma modestia con que Sadimbe había tapado a la criatura con paja, gestos que no buscaban testigos sino memoria. Con el tiempo, la loma se convirtió en un lugar de espera blanda. Llegaban personas que no querían notoriedad, que habían oído la historia por línea materna o por el rumor de una nana que hablaba de otra garganta. Traían consigo relatos que no pretendían confirmar teorías. La mujer, que juró haber sentido una noche de tormenta, un calor pequeño contra su talón. El pastor, que encontró huellas en la nieve cuando el resto del valle dormía. El niño, que afirmó que su muñeco, dejado cerca de la loma, había cambiado de sitio sin que nadie lo tomara. Esas afirmaciones no alimentaron expedientes, alimentaron un tejido colectivo de confianza. Hubo, por supuesto, quienes vinieron con preguntas de laboratorio y curiosidad anfibia. Un joven biólogo con más valor que prudencia recogió muestras de tierra. Volvió con manos manchadas de barro y un cuaderno lleno de nombres técnicos. No halló en sus notas la poesía de quien guarda algo sin testificarlo. Otro investigador, que prometió objetividad y publicó papers con gráficos y mapas, encontró que los documentos se desvanecen ante la insistencia de lo cotidiano. Las mediciones resolvían números, pero no el modo en que la criatura había llevado la memoria al interior de las casas. En la escuela del pueblo, alguna maestra, que los años habían vuelto paciente y guardiana, comenzó a contar la historia como se cuentan las fábulas que no persiguen moralejas simplonas, sino la necesidad de ser escuchadas. Los niños preguntaban con la inocencia de quienes no han aprendido a temer al poder. Algunos creían, otros inventaban finales. Uno, con los dedos tiznados de carbón, dibujó la loma junto a un gran ojo que no cerraba. Otro, cosió una figura con restos de tela que recordó vagamente la textura que describió el veterinario. Esos objetos pasaban de mano en mano, sin exposición, como si la memoria necesitaba la calidez de la piel más que la luz pública. La ciudad, con sus aceras que aprenden a ignorar la poesía del campo, no consiguió absorber del todo la historia. Las noticias que hablaban del suceso se volvieron efímeras, como nubes que se disuelven. Pero la narración siguió viva en las casas pequeñas, en la manera en que una abuela barría el suelo, en la costumbre de dejar siempre un vaso de agua para quien pudiera pasar por la noche. Eran maneras de decir que había algo en la práctica de la hospitalidad que superaba la frontera entre lo humano y lo otro. Una de las herederas de aquella costumbre fue la nieta de Sadimbe, que había nacido la primavera siguiente al suceso y que creció oyendo el relato como quien aprende una lengua sin alfabetos. Era mujer de manos firmes y ojos lentos, reparaba las redes, conocía los trinos de los pájaros y tenía la voz justa para no desvirtuar un relato. Un invierno, cuando la nieve dejó una textura de polvo metálico sobre la loma, la nieta subió y colocó en la cruz de piedra un juguete de madera que había tallado ella misma, un pequeño caballo con la cola recortada. No habló de la criatura, habló con la loma mientras dejaba el caballo. Recitó la frase de la nota de Sadimbe y le pidió al silencio que la aceptara. No hubo milagro ostentoso. La loma volvió a su condición de lugar que espera, pero la nieve, al derretirse, dejó una huella que no encajaba con la forma del caballo ni con la de la muñeca, una depresión suave como si algo se hubiera echado a dormir. Los pocos que vieron la marca callaron, no por temor, sino por respeto. En el pueblo se dijo que la criatura había pasado por allí otra vez, que había venido a comprobar que el gesto de los hombres persistía. Otros prefirieron creer que la loma solo respondía a quien la habitaba en silencio. Mientras tanto, la tela que el veterinario guardó en el cajón fue finalmente depositada en una caja de cartón por su esposa y puesta en el fondo de un armario junto a las partituras de canciones que el hombre nunca tocó en público. La tela, con su patrón que ninguno supo clasificar, despertó una tarde de lluvia en manos de una joven musicóloga que visitaba el pueblo para estudiar cantos populares. No creyó encontrar en ese retazo la clave de ninguna teoría, pero sí una textura que invitaba a ser traducida en sonido. Así nacieron, entre la gente, canciones que imitaban el zumbido que la criatura dejó en el alma de quienes la habían oído.
melodía sin pretensión de exactitud, pero con la fidelidad de quien recuerda más el efecto que la nota exacta. Las canciones circulaban por el valle como semillas. En tabernas y en salas pequeñas, hombres y mujeres las entonaban con respeto, convirtiéndolas en consuelo para quienes sufrían. Unos pocos adaptaron letras en que la criatura no era un objeto de curiosidad, sino un espejo. Cuidar al que llega es aprender a ser humano aunque no devuelva la mano. Eran versos humildes, sin retórica, que ayudaban a sostener el tejido comunitario cuando la ciudad arrojaba de vez en cuando sus propias tempestades. Con el tiempo, la historia dejó de ser solo un acontecimiento y se transformó en una posibilidad moral que viajó lejos de la loma. En una granja vecina, un hombre que recibió a un migrante sin pedir papeles confesó años después que desde aquel gesto no volvió a mirar a los desconocidos como amenazas. En la ciudad, una institución de beneficencia anónima envió paquetes de comida a quienes nadie reclamaba. Sus remitentes dijeron que lo hacían imitando lo que aprendieron del gesto de Sadimbe, dar sin convertir la dádiva en prensa. No hubo grandes placas ni estatuas, fue, en buena medida, una memoria que tomó la forma de acciones pequeñas pero constantes. Aún ahora, cuando el silencio del valle se espesa y las noches adquieren el metal de los recuerdos, algunos suben a la loma con la esperanza contenida de oír un zumbido otra vez. No esperan que los cielos se abran ni que una verdad se revele en titulares. Esperan, más bien, algo parecido a una confirmación de que la ternura no fue un delirio de algunos. Y a veces, cuando la nieve cede o cuando una nube deja escapar una luna pálida, alguien entrecierra los ojos y jura haber visto una luz pequeña que cae y se posa por un instante en la hierba. No canta en palabras que los humanos entiendan, pero aquello basta, una canción de paciencia que recuerda que lo más importante no siempre necesita documentación. La loma se mantiene así, más viva en los actos que en los archivos. Quienes pasan por allí dejan lo que pueden, un trozo de pan, un botón, una pieza de hilo. No esperan recompensa, esperan simplemente sostener una memoria que se niega a ser convertida en papel oficial, a pesar de la insistencia de quienes creen que todo debe tener registro. El pueblo, en su modestia, ha decidido guardar aquello que no cabe en los legajos. Lo guarda en los gestos, en las canciones, en las manos que dejan juguetes para la noche. Y hay quienes, cuando cuentan la historia, lo hacen con la misma discreción con que antes Sadimbe había escondido a un ser herido, como quien ofrece una medicina. Saben que la historia no se vende, pero que puede curar. Saben también, y esto lo repiten a modo de último consejo, que la hospitalidad sincera no exige pruebas ni demuestra nada ante tribunales, exige solamente la valentía de creer que la ternura siempre será, en algún lugar, respuesta suficiente.